¿Estás listo para entender esta cuarta carta de Pablo? La segunda que le escribe a los tesalonicenses. Así que vamos a ver cómo fue esto, porque la primera él le entregó bastante información acerca de la llegada del Mesías, del regreso. Así que vamos a ver qué nos dice en esta hacia los tesalonicenses, gente, comunidad apartada que ya había recibido sabiduría y entendimiento. Por eso es que nosotros debemos llevar eso para poder entender estas cartas, ¿verdad? Así que, papá hermoso, siéntate con nosotros así mismito como has ido hasta este momento, llevándonos así de tu mano, Padre, guiándonos con tu palabra, con tu entendimiento, con tu sabiduría y sobre todo llenala de poder, para que nosotros así mismito sintamos todo lo que tú tienes que entregar a través de estos versos, Padre. Que así mismito nosotros podamos sentir sanidad, que nosotros podamos sentir liberación, que nosotros podamos sentir completamente un regocijo en nuestro interior, porque tú estás entregando tu palabra a través de mí, de mis labios, Padre, pero con tu poder, con tu entendimiento, con tu consejo, con tu sabiduría, con tu espíritu de conocimiento, Padre. Sobre todo, ve creando ese espíritu de temor en cada uno de los corazones que hoy me escucha, Padre. Que deseen entregarse por completo hacia ti, hacia tu Torah, hacia tu instrucción, hacia tus mandamientos, Padre. Que deseen conocer tu Shabbat, que deseen de corazón querer obedecer, conocerte a ti a través de tu palabra, Padre. Gracias, porque estás creando en estos momentos un sinnúmero de corazones puros hacia ti. Que así mismito, Padre, tú estás en este momento cambiando toda la atmósfera, toda la energía completa en el mundo entero, para así determinar quién es cizaña y quién es trigo, Padre, qué hay en cada corazón, para que así mismito nos distingamos en este momento como tu pueblo y las demás naciones. Así, gracias, Padre, porque estás reuniendo a los tuyos, a esos que con temor hacia ti te buscan para buscar cómo agradarte. Gracias, Padre, porque estás entregando tu sabiduría, tu entendimiento, para distinguir a tu pueblo, una nación sabia y entendida, Padre Santo. Gracias, Padre. En este momento te doy y doy comienzo con tu autorización, con tu espíritu de poder en mí, a esta clase de segunda de Tesalonicenses, Padre, con tu propio espíritu de sabiduría en mi interior, tu Hijo amado Yeshua HaMashiach. Amén y amén. ¡Qué emoción! Porque lo que vamos a empezar a leer hoy van a tener que ver muchas cosas con respecto al regreso del Mesías. Como Pablo les entregaba a estas personas. Fíjense que él no le entregaba este tipo de información a los demás. Era como que a esta gente, a los tesalonicenses, digo, a lo mejor cuando vayamos más romanos a ver qué nos dice, pero hasta el momento, ni en la carta que le entregó a Tito, ni en la carta que le entregó a Timoteo, hablaba de esta manera como le está hablando a los tesalonicenses. Así que parece que ellos estaban bien preparados para recibir esto. Pero vamos a entender bien qué es lo que hay, porque si nosotros entendemos claramente, pues entonces, así como ellos, con sabiduría y entendimiento, podemos prepararnos de mejor forma para ese momento. Así que vamos a poner aquí una alabanza de mi amiguita de Chile, Darlene Cole. Se llama Llévame a tu santuario. Y está obviamente inspirada en la manera en que nosotros debemos llevar ese corazón puro y manos limpias para poder llegar a ese santo monte. Hermoso rostro, yo quiero ver, alzar mis manos y adorarte, mi Rey. Tu hermoso rostro, yo quiero ver, alzar mis manos y adorarte, mi Rey. Y en tu presencia permanecer, sentir el perfume de tu santidad, y en tu presencia permanecer, sentir el perfume de tu
santidad. Llévame al lugar más alto donde tú estás. En tu santuario permanece y adora. Llévame al lugar más alto donde tú estás. En tu santuario y permanece y adora. Limpia mis manos, dame un nuevo corazón, que mi vida sea solo para ti. Limpia mis manos, dame un nuevo corazón, que mi vida sea solo para ti. Envuélveme en tu santidad, que tu gracia me cubra. Quiero llegar a ese lugar. Envuélveme en tu santidad, que tu gracia me cubra. Quiero llegar a ese lugar. Llévame al lugar más alto donde tú estás. A tu santuario y allí permanece y adora. Llévame al lugar más alto donde tú estás. A tu santuario y allí permanece y adora. Por toda la eternidad. Qué emoción. Imagínense ustedes decirle al Padre así mismito: Padre, limpia mis manos, purifica mi corazón. ¿Por qué? Porque cuando le estamos pidiendo que nos limpie nuestras manos, lo que quiere decir es que le estamos pidiendo que nos perdone nuestros pecados, que ya nosotros hemos perdonado a otros, purificando nuestro corazón, que ya nosotros nos hemos perdonado a nosotros mismos, y que ya estamos listos para recibir ese perdón, que ya estamos empezando a conocer su palabra, que es la que nos santifica. Y esa palabra está ¿dónde? En Génesis, Éxodo, Levíticos, Números, Deuteronomio. So, todo eso está hablando de esa canción y nosotros pidiéndole que nos lleve a ese lugar tan alto, ese monte Sión, donde será el regreso del Mesías. Y cuando ya nosotros entendemos las Escrituras,
es todavía más poderoso cada alabanza porque entendemos las letras siempre y cuando la persona haya entregado su sabiduría, su entendimiento en esas letras, ¿verdad? Que haya sido guiada por el Espíritu del Padre, el Espíritu Santo, el Espíritu de sabiduría. Ay, vamos a empezar, que yo estoy emocionada a ver qué nos va a decir Pablo aquí en esta carta, en la segunda carta a los tesalonicenses. Dice Pablo, Silvano y Timoteo, nuevamente, a la comunidad apartada de los tesalonicenses en Elohim, nuestro Padre, y en Adonai Yeshua HaMashiach. Y vuelvo y explico, ¿cómo que la comunidad apartada? Pues esas personas que han recibido sabiduría y entendimiento, que fueron unas cuantas y quedaron apartadas del resto. ¿Por qué? Porque han sido santificadas. Han sido personas que están ya recibiendo ese Espíritu Santo en su interior, ese Espíritu de sabiduría, ese Mesías. Por eso es que dice que esa comunidad apartadas en Elohim nuestro Padre, en la Torá, ¿verdad? Porque cuando dicen Elohim nuestro Padre se refiere a la palabra de él, a la Torá. Y en Adonai Yeshua HaMashiach, nuestro Señor Yeshua HaMashiach. ¿Por qué? Porque Él es nuestro espíritu de sabiduría que nace de la obediencia, el conocimiento y el entendimiento a esa Torá. Y esa Torá, cuando yo hablo así, es porque Torá significa instrucción, Torá significa ley, Torá es la palabra de nuestro Padre Celestial, la cual es Génesis, Éxodo, Levíticos, Números, Deuteronomio. Y yo no voy a seguir explicando muchas cosas, porque si ustedes ya están aquí en la segunda de Tesalonicenses, es porque ya han escuchado la primera de Tesalonicenses, ya han escuchado Tito, ya han escuchado la primera de Timoteo, y ya han escuchado muchas enseñanzas, sobre todo la Torá, que yo tengo en ese canal de YouTube. Vamos, seguimos aquí. Gracias a ustedes. Sabemos que gracia significa sabiduría. Y paz de Elohim nuestro Padre y de la Adonai Yeshua HaMashiach. Siempre estamos obligados a dar gracias a Elohim por ustedes, hermanos, como es digno. ¿Por qué son hermanos? Porque todo el que lleva el espíritu de sabiduría en su interior es hermano del otro. Por eso es que Yeshua decía, mi padre y mis hermanos, cuando le dijeron que su mamá y sus hermanos estaban ahí en la puerta del templo, y él dijo, mi padre, mi madre y mis hermanos son estos que están aquí, escuchando la palabra del Padre y obedeciéndola. ¿Quiénes son los hermanos de Yeshua? ¿Quiénes somos hermanos en común? Quienes llevamos ese espíritu de sabiduría que nos une a nuestro Padre, por eso somos hijos de Él cuando recibimos ese espíritu, y hermanos en común, somos todos uno. Dice, como es digno, como es merecedor, voy a leerlo nuevamente. Siempre estamos obligados a dar gracias a Elohim por ustedes, hermanos, como es digno, como es merecedor, para que su fe crezca grandemente y el amor de cada uno de ustedes abunde hacia el otro, para que nos gloriemos de ustedes en las comunidades apartadas de Elohim. ¿Cuáles son las comunidades apartadas de Elohim? Los grupos de personas que han decidido salirse de todas las iglesias habidas y por haber, y de todas las religiones y de todas esas doctrinas, y haber comenzado a conocer al Padre a través de su palabra, Génesis, Éxodo, Levíticos, Números, Deuteronomio. Han decidido obedecer con todo su corazón, con toda su alma, con todas sus fuerzas, y han sido merecedores de recibir ese Espíritu Santo en su interior, ese espíritu de sabiduría, lo cual es nuestro Mesías. Esas son las comunidades apartadas. Dice, para que nos gloriemos de ustedes en las comunidades apartadas de Elohim por su paciencia y fe. Paciencia porque no es fácil el proceso de obtenerlo. Paciencia porque por eso el Padre nos dice, sé fuerte y valiente, pero no te apartes de este libro de la Torá. El libro, sé fuerte y valiente para que te mantengas aquí día y noche. No te salgas ni a la derecha ni a la izquierda de este libro que te entrego. Génesis, Éxodo, Levíticos, Números, Deuteronomio. Dice, por su paciencia y fe en todas las persecuciones y tribulaciones que soportan, lo cual es una señal manifiesta del juicio recto de Elohim. ¿Qué es esto? Es una señal manifiesta de la corrección recta, o sea, rectitud significa la obediencia a los mandamientos.
Y cuando nosotros desobedecemos los mandamientos, aunque estemos en ignorancia, aunque ni los conozcamos, vienen consecuencias. Están en Deuteronomio 28 y en muchos otros lugares. Pero cuando nosotros decidimos obedecer, no es que vengan consecuencias. Las consecuencias porque todo lo que no desobedecimos. Pero vienen pruebas. Vienen pruebas para corregirnos. Para literalmente nosotros saber cómo llevar una obediencia y fe a través de esas tribulaciones. Es un proceso para poder ser merecedor de obtener ese espíritu de sabiduría. Dice, para que sean contados dignos, merecedores del reino de Elohim. Y el reino de nuestro Padre Celestial solamente van a entrar personas con el espíritu de sabiduría, de los cuales van a poder ser transfigurados, ¿verdad? Transformados en luz para poder habitar el reino. Si no, no podemos entrar. Y ese espíritu de sabiduría nace de la obediencia a esos mandamientos con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas. Y sobre todo cuando ya empezamos a llevar el entendimiento correcto de su Torah, de su palabra. Dice, por el cual también sufren, viendo como justo de parte de Elohim el recompensar con tribulación a los que los perturban. ¿Sí? Porque en este momento que nosotros estamos atravesando, y cuando digo nosotros, somos quienes estamos llevando este proceso de obtener ese espíritu, estamos atravesando unas tribulaciones aquí en el presente, son para poder servir, para poder mostrarnos merecedores para entrar a ese reino. Pero tan pronto nosotros terminemos de este proceso y se nos entregue, ya fuimos catalogados, ¿verdad?, como que merecedores, ya se le entrega a nosotros esa recompensa. ¿Qué va a pasar? Vamos a estar viendo las tribulaciones de quienes nos perturbaron. Que esas son las bien feas, las que todavía no han llegado. Dice, y a ustedes los perturbados, Él les dará descanso, les dará Shabbat, con nosotros cuando Adonai Yeshua se ha revelado desde el cielo con sus poderosos ángeles. ¿Cuándo va a hacer eso? En este séptimo milenio que está a punto de comenzar. Por eso es que Él está con tanta prisa preparándonos. Porque cuando el Mesías regrese, ¿qué va a comenzar? Su milenio de Shabbat, el séptimo milenio. Eso es lo que el séptimo día representa. El séptimo milenio que Él va a sacar el mal completo para habitar aquí con sus escogidos en un descanso completo de todo el mal. Dice, en fuego flameante, vengándose de los que no conocen a Elohim. ¿Y quiénes son los que no conocen a Elohim? Los que no conocen la Torah, los que no obedecen los mandamientos. Esos son los que no conocen a Elohim. Anda. Esto está fuerte. Porque una cosa es que tú lleves desconocimiento porque nunca se te entregó. Porque inclusive hay personas que murieron físicamente, ¿verdad? Están durmiendo debajo debajo del ataúd. Pero nunca tuvieron la oportunidad de recibir este conocimiento, esta revelación, este entendimiento. Pues por lo tanto, el Padre no se va a vengar de ellos. Porque ellos no fueron rebeldes contra Él. Ellos solo fueron ignorantes. No tuvieron el conocimiento. Pero si tú estás escuchándome a mí y decides rechazarlo porque entiendes que está loca hablando, allá tú. Porque a ti se te está entregando la verdad. A ti se te está entregando la oportunidad de conocer a Elohim por medio de su palabra, su instrucción, su Torah, Génesis, Éxodo, Levíticos, Números, Deuteronomio. Y si tú te niegas, entonces tú eres uno de los que Él va a venir a vengarse. ¿Por qué? Porque rechazaste el conocimiento de Él. Y a esos son los que Él viene a buscar. No al que no tuvo la oportunidad de escuchar esto, sino al que lo escuchó y no lo quiso. Pasó con Esaú. Hay una enseñanza que yo tengo que se llama Esaú es el fin del mundo y Jacob es el comienzo del que viene. Y eso es una escritura que está, si no me equivoco, en Esdras. ¿Y qué pasa? ¿Por qué dice eso? Esaú, que es el hermano gemelo de Jacob, era alguien que no le interesaba conocer la Torá. No le interesaba para nada conocer al Padre. Para nada. Se encargaba de estar cazando en el campo y él estaba enfocado en su presente, pero nunca mostró interés alguno en querer conocer al Padre.
obedecer tan siquiera con su corazón, porque él obedecía con su propio entendimiento, siempre lo hacía al revés. ¿Y qué pasa? Jacob fue todo lo contrario. Jacob desde pequeño fue a buscar ese conocimiento. Y Shem, con su hijo Eber, se pasaban enseñándole a Jacob, así como Noé con Shem criaron a Abraham enseñándole la sabiduría del Padre. Y Jacob era ese muchacho con ese temor hacia el Padre que buscaba cómo agradarle en todo. Esos son los que van a estar comenzando el mundo que viene. Esos son los que el Padre viene a buscar. Claro, que cuando se convirtió en Yisrael ya fue porque se le entregó ese espíritu de sabiduría en su interior, porque fue merecedor, porque pasó por un proceso increíble. Esos son los escogidos que se van levantados. Son muy diferentes. So, está Esaú, que no le importó conocer. Esos son los que van para el fuego. Está Jacob, que es ser el siervo fiel buscando conocer, pero todavía no tenía la sabiduría. Y está Yisrael, que ese sí que fue el que obtuvo la sabiduría y el entendimiento del Padre. Esos son los que van primero que nadie en primera fila a buscar el Mesías. Dice, vamos a empezar aquí porque yo me emociono y ya yo iba aquí. Y a ustedes los perturbados, Él les dará descanso con nosotros cuando Adonai Yeshua se ha revelado desde el cielo con sus poderosos ángeles en fuego flameante, vengándose de los que no conocen a Elohim, los que no conocen la Torá, y que no obedecen el Besorá, el Evangelio, la Torá. El Evangelio es la Torá. El Evangelio es Génesis, Éxodo, Levíticos, Números, Deuteronomio. Y muchos cristianos siempre han pensado que el Evangelio es esta última parte de la Biblia. Hello, ¿cómo puede ser estos últimos libros el Evangelio del Padre? Si cuando ellos estaban hablando con estas personas, primero que estas personas ya tenían sabiduría y entendimiento, ya conocían la Torá. Y segundo, que todavía estos libros no estaban escritos. El Evangelio es lo que siempre se entregó desde un principio. Génesis, Éxodo, Levíticos, Números, Deuteronomio. Y ahí es que están los mandamientos. Por eso es que dice, los que no obedecen el Evangelio, el Besorá, la Torá. Dice, de nuestro Adonai Yeshua HaMashiach. ¿Por qué de nuestro Adonai Yeshua HaMashiach? ¿Por qué de nuestro Señor Yeshua HaMashiach? Porque Yeshua HaMashiach es el espíritu de sabiduría que nace de ella. Por eso Él es esa Torá viviente, esa Torá llena de poder y sabiduría. Dice, quienes serán castigados con destrucción eterna, separados de la presencia de Yud-Kei-Vay-Kei. ¿Qué pasó con Adán cuando desobedeció? Le dieron una botá del paraíso, porque eso fue lo que pasó. Lo botaron del paraíso, ya no tenía la presencia de nuestro Padre a su alrededor, lo sacaron de un lugar que era precioso y santo. Y ese es el paraíso que viene a bajar con ellos, esa nueva Jerusalén. Por cuidar de ese árbol de la vida, que es esa Torá, ese Mesías llenándonos de fruto. Eso fue lo que sucedió. Sacaron a Adán porque se contaminó. Pues por eso es que esta gente viene a quedar quemada. Porque no vienen a contaminar la nueva Jerusalén, los va a sacar. Y dice, y de la gloria de su poder. ¿Cuál es la gloria de su poder? Hay escrituras que nos dicen que el resplandor de la gloria del Padre y la imagen de su poder es el espíritu de sabiduría. Eso es el Mesías. Dice, cuando llegue para ser glorificado por sus Kodeshim, por sus santos, por estos que estamos aquí santificándonos con ese espíritu, dice, y para ser admirado en ese día por todos los que creen, todos los que llevaron esa fe bien puesta en esa Torá, dice, porque nuestro testimonio entre ustedes fue aceptado, porque ustedes creyeron en lo que les estamos enseñando, porque ustedes creyeron en lo que yo les estoy entregando. Y dice, por tanto, también oramos siempre por ustedes, que nuestro Elohim, nuestro Padre Celestial, los considere dignos, merecedores de este llamado y que cumpla todo el buen propósito de su bondad y del trabajo de fe con poder. ¿Cómo que merecedores de este llamado? Del llamado de ser un escogido lleno de sabiduría y entendimiento. Dice, para que el nombre de nuestro Adonai Yeshua HaMashiach sea glorificado en ustedes y ustedes en él, de acuerdo con la gracia de nuestro Elohim
y Adonai Yeshua HaMashiach. Vamos a entender qué pasó aquí. Porque estas personas que nosotros tenemos alrededor, cuando digo nosotros, somos personas que hemos salido de iglesias, de religiones, de doctrinas religiosas. El nombre de nuestro Adonai, nuestro Señor Yeshua HaMashiach, ¿cuál es el nombre? ¿Jesús? ¿Yeshua? ¿Yahusha? No. El nombre que se refiere aquí es el nombre que el Padre le entregó. Y el nombre que el Padre le entrega al Hijo y a cada uno de los hijos amados que obtiene ese mismo espíritu de sabiduría es su propia sabiduría. Y eso es lo que Él no quiere que sea blasfemiado. La sabiduría que nace de la Torá, si nosotros desobedecemos, si nosotros utilizamos mal lo que estamos enseñando, si ya tenemos ese espíritu, entonces estamos blasfemiando su nombre. Y por eso es que dice, para que el nombre de nuestro Adonai Yeshua HaMashiach, para que la sabiduría del Padre que depositó en el Hijo, sea glorificado en ustedes, o sea, sea manifestado en ustedes, y ustedes en Él, para que todos seamos un mismo espíritu con el Mesías y con el Padre. Dice, de acuerdo con la gracia, con la sabiduría de nuestro Elohim, el Padre, y Adonai Yeshua HaMashiach, y Señor Yeshua HaMashiach. Ustedes recuerdan que yo les dije, hay unos códigos en la Biblia, en todas las palabras de la Biblia hay códigos. Solamente quienes llevan la sabiduría y el entendimiento del Padre pueden entender esos códigos. Porque toda la Biblia eran parábolas. Aunque nosotros pensamos que fueron parábolas específicas que el Mesías habló, toda y cada una de las palabras del Mesías eran parábolas refiriéndose a todo lo que estaba escrito en la Torá. Y esas palabras como gracia, gloria o resplandor de su gloria, el aliento de su poder, aliento de vida o vida, luz, todas esas palabras significan sabiduría del Padre. Vamos a seguir aquí. Por eso es que la Biblia entera habla de la sabiduría. Porque no es la sabiduría de los hombres. Es que esa es nuestra salvación. El Mesías, nuestro Yeshua HaMashiach, es ese espíritu de sabiduría del Padre. El Padre es una plenitud de espíritus. Y ese de sabiduría fue lo que Él creó ese primer día de la creación. Y con ese de sabiduría creó todo lo demás. Eso es nuestro Mesías. Que vino en cuerpo humano, claro, tomó forma de cuerpo humano para habitar la tierra temporariamente. Pero como yo siempre les digo, si seguimos leyendo, cuando Él resucitó nadie lo conocía. Y es como que... entonces, si nadie lo conocía es porque no vino en el mismo cuerpo. Pero si también se ponen a leer luego que entiendan la Biblia completa, les puedo decir más libros que se les robaron. Y ellos también, los apóstoles, hablaban de que Él se manifestaba a veces en forma de niño, a veces en forma de adulto, a veces en forma de ángel. Y era el mismo. Pero ya ellos lo conocían. Nuestro Mesías es el espíritu de sabiduría del Padre, el Espíritu Santo, quien es tan y tan sagrado que no puede habitar en lugares que estén contaminados. Por eso hay que prepararnos para ser merecedores de recibirlo. Y eso es lo que nos brinda la vida eterna. Y eso es lo que nos brinda el pase para pasar a la Nueva Jerusalén. O sea, la salvación nuestra. Dice aquí el capítulo 2. Así pues, les rogamos, hermanos, por la llegada de nuestro Adonai Yeshua HaMashiach y por nuestra reunión con Él, cuando todos nos reunamos, ya mismito, que no se confundan en sus mentes, ni se perturben en el Ruach, en el espíritu, ni de palabra, ni por libro como el nuestro, acerca de que el día de Yukevayir está cerca. ¿Ustedes saben cuánta gente habla de eso? Arrepiéntate que Cristo viene ya. Ajá. ¿Y cómo se supone que es arrepentirse? Ay, no lo vuelvo a hacer. No. Arrepentirse es que reconocer en qué estás fallando. Y para tú saber en qué estás fallando tienes que ir a buscar las instrucciones. Cuando veas los mandamientos, la Torá, y entiendas en todo lo que estuviste fallando, entonces te va a dar ese deseo de decirle al Padre, perdóname porque yo no sabía en que yo te estaba fallando de esta forma. Y entonces ese arrepentimiento va a llegar, pero ¿cómo? Deseando obedecer de corazón. Ahora quieres hacer las cosas bien. Eso es el arrepentimiento real. Y de esa manera puedes recibir al Mesías en tu interior, porque ya estás santificando por dentro por medio de su palabra y de la obediencia hacia esa palabra.
Yo escucho mucha gente cristiana que dice, que sí. Y yo cuando hablo de cristianos hablo de personas que creen en Cristo, pero no conocen ni quién es Cristo. Eso es lo que pasa. Yo sí creo en Cristo, pero conozco quién es Cristo. Es la diferencia. Por eso no me considero cristiana, porque la palabra cristiana se ha utilizado para ponerla en tantas iglesias, tantas religiones que no me representan, que por eso yo no pertenezco a ninguna. Yo no voy a ninguna iglesia, yo estoy aquí en mi hogar con mi Biblia y mi Padre Celestial y mi Espíritu de Sabiduría hermoso, Yeshua HaMashiach, guiándome con todo. Y eso es lo que me ha ayudado a recibir todo esto, porque no me he ido a contaminarme en los lugares. ¿Qué pasa? Yo escucho mucha gente que se pasa diciendo, no, que el Padre me dijo, que yo recibí, no, que lo que tenemos que hacer es obedecer su palabra, y yo acá. Pero ¿cómo puede ser que ellos están diciendo con su propia boca que la obediencia es lo que busca el Padre? No quiero sacrificio, no quiero nada que ustedes tengan que entregarme excepto la obediencia. Pero ellos mismos ni siquiera obedecen. Porque es que ellos piensan que la obediencia es lo que ellos asumen que hay que obedecer. Que la obediencia es ir el domingo a la iglesia cuando Él te pidió que separaras el Shabbat. Y el Shabbat es el séptimo día de la semana, no el primero. ¿Tú piensas que obedecer no es lo que está escrito en Éxodo 20, que son los 10 mandamientos? ¿Tú piensas que Yeshua vino a cambiar la ley, pero te están diciendo que hay que obedecer? Entonces, todavía yo no entiendo esa parte. Porque una de las cosas que más yo me he preguntado es esa. ¿Cómo el cristianismo, y envuelvo el cristianismo dentro del catolicismo y todos los ismos, todo lo que cree en Cristo, cómo en el cristianismo han literalmente puesto en las cabezas de las personas que no hay que honrar un Shabbat, que ya Jesús vino a cambiar la ley, que ya se puede comer cerdo, que se puede comer todas las cosas, o sea, esas cosas ya se pueden hacer, pero entonces también hablan de obediencia. ¿Qué es la obediencia que hablan? Porque la única obediencia que existe está dentro de Génesis, Éxodo, Levíticos, Números, Deuteronomio. Todo lo que se habló en el Nuevo Testamento está basado en esos primeros 5 libros. Todo lo que está escrito aquí estaba escrito ya. Lo que pasa es que ahora se está entregando a personas que ya habían recibido esa sabiduría y ese entendimiento a causa de que se pusieron a leer esa palabra, a entenderla y a obedecerla. Y nosotros, si deseamos conocer lo que está escrito en este Nuevo Testamento y entenderlo, nosotros también tenemos que ir al principio y obedecer lo que está escrito allí. Porque si no, no vienen esos dos espíritus para nosotros. Ni el de entendimiento, ni mucho menos el de sabiduría, que es nuestro Mesías. Vamos a seguir aquí. Dice, no dejes que ninguno los engañe de ninguna manera. Todo el mundo los ha engañado a todo el mundo. Dice, porque ese día no vendrá, excepto que llegue primero una apostasía. ¿Y esa apostasía qué es eso? Cuando vamos a la versión en inglés, que es la que yo tengo directamente desde el idioma original, dice que es una falling away. Una falling away. Sí, una caída. ¿Y cómo que una caída? Un abandono. Un abandono. Y muchos asumen, ¿verdad?, que es un abandono de la fe. Sí, pero también es un abandono de la obediencia, precisamente. Porque acuérdense que estas personas ya conocían la Torá. Estas personas que se le entregan estas cartas ya tenían la sabiduría y el entendimiento. Y va a llegar el momento en que la mayoría se va a quitar. Se va a quitar, así como dice en Mateo, que por no... Es más, vamos a buscarlo porque que yo tengo tiempo. Vamos a buscar Mateo. Mateo 24. ¿Qué es lo que nos decía ahí? Porque Mateo 24, el mismo Mesías hablando, nos decía que Mateo 24, 12. Y debido a que la transgresión a la Torá, la desobediencia a lo que está escrito en Génesis, Éxodo, Levíticos, Números, Deuteronomio, abundará, el amor de muchos se enfriará. ¿Y qué es el amor de muchos? La obediencia hacia el Padre. Es la palabra, la definición de la palabra amor. Y el amor de muchos se enfriará. Van a estar en desobediencia
se van a matar unos a otros feliz. Dice, pero más el que persevere hasta el fin, el que se mantenga firme con su espíritu de sabiduría, con la obediencia, con el entendimiento hasta el fin, ese será salvo. Pero si nos vamos a Proverbios 1, del 32 al 33, vamos a ver qué nos decía Proverbios de eso. Dice, porque el alejamiento de los simples, ¿quiénes son los simples? Los que todavía no llevan esa firmeza con ese espíritu de sabiduría que los haya puesto incorrompibles, tú sabes, los matará. El alejamiento de los simples hacia la obediencia del Padre los matará. Y la prosperidad de los necios, ¿quiénes son los necios? Los que no obedecen los mandamientos, por eso no llevan ni entendimiento. Ellos quienes no obedecen los mandamientos de Yucatán, los destruirá. Mas el que me oye, ¿quién estaba hablando aquí? La sabiduría. El que me oye a mí, la sabiduría, habitará en paz y estará tranquilo sin temor al mal, porque entrará al Shabbat, al descanso del séptimo milenio, con el Mesías. Pero vámonos a la segunda de Baruch. Vamos a ver cuál era. Segunda de Baruch, yo la apunté aquí. 25:4. Miren lo que va a pasar justo antes del regreso del Mesías. 25:4. Dice, y cuando en sus pensamientos digan debido a su gran tribulación, el Elohim ya no recuerda la tierra, sucederá. Sí, sucederá cuando abandonen la esperanza, la fe de que el tiempo llegue entonces. Esa palabra apostasía es ese abandono de la obediencia y la fe hacia el Padre Celestial, hacia su Torah. Cuando eso suceda, entonces es que llega el Mesías. ¿Por qué? Porque el Mesías es toda luz y él no puede entrar si no está todo oscuro. Cuando todo esté en tinieblas, en descontrol, en desobediencia, en desorden, que ya está pasando, ahí es que él llega. ¡Ay, qué bello! Dice, vuelvo y leo en el 2:3 de 2 Tesalonicenses. No dejes que ninguno te engañe de ninguna manera, porque ese día no vendrá, excepto que llegue primero una apostasía, que ya vimos que es el abandono de la fe con la obediencia, y ese hombre de transgresión, sí, ese hombre que se pasa transgrediendo la Torá, será revelado el hijo de perdición, el hijo de como Caín, que no hay remedio con él. El hijo de la perdición, no el hijo de Elohim, porque en los hijos de Elohim llevamos el espíritu de sabiduría. El hijo de perdición es el que no lleva nada. Dice, quien se opone y se exalta sobre todo lo que es llamado Elohim, se opone a la Torá, se opone sobre todo lo que es llamado nuestro Padre Celestial. Literal. Ustedes están escuchando todos los truenos que están yo hablando de todo esto así. Papá, todo está bien. Tengo mi perro en histeria. Está todo bien, mi amor. ¿Eso qué pasa? Vente. Mira, aquí, dándolo bien. Dice, será revelado ese hombre de transgresión, el hijo de la perdición, quien se opone y se exalta sobre todo lo que es llamado Elohim, sobre todo lo que tiene ese sello de la Torah. Dice, o que es adorado, o sea, que es adorado en el sentido en que como nosotros adoramos a nuestro Padre Celestial. Dice, de manera que él, así como Elohim, se va a sentar en el templo de nuestro Padre. Y dice, mostrándose a sí mismo como si él fuera Elohim, como si fuera el Padre Celestial. Dice, ¿no recuerdan que cuando aún estaba con ustedes les dije estas cosas? Y ahora saben lo que impide que sea revelado en su tiempo. Porque el misterio de iniquidad ya trabaja.
Solo que aquel que lo permite ahora, lo permitirá hasta que sea removido del camino. O sea, nuestro Padre Celestial está en control de todo. Por eso es que Él dice, ese que lo está permitiendo en este momento, lo va a seguir permitiendo hasta que sea removido del camino, cuando llegue Yeshua HaMashiach y ahí lo saque del medio. Dice, y entonces el inicuo, ¿quién es ese inicuo? El que vive sin Torah, ese es el anticristo, antimesías, anti-Torah, anti-sabiduría, el más necio de todos. Dice, será revelado, a quien Yud-Kei-Vay-Kei consumirá con el Rúa de su boca, con el espíritu de su boca. ¿Y cuál es el espíritu de su boca? El espíritu de sabiduría. Eso es lo que es nuestro Mesías. Miren que esto, ni siquiera con espada lo va a sacar de aquí. Con su propia sabiduría es quien lo va a aniquilar. Dice, a quien Yud-Kei-Vay-Kei consumirá con el Rúa, con el espíritu de su boca, y destruirá con el resplandor de su llegada. ¿Cuál es el resplandor de su llegada? La sabiduría, la gloria del Padre, el resplandor de su gloria, que es nuestro Mesías. Entonces Él llegará por el trabajo de Hasatán con todo su poder, y señales y falsas maravillas, y con todo engaño de perversidad en los que perecen. ¿Quiénes son los que perecen? Los que no llevan sabiduría. La sabiduría es la que nos brinda la vida eterna. Dice, porque no recibieron el amor de la verdad. ¿El amor de la verdad? La verdad es la Torá. Génesis, Éxodo, Levíticos, Números, Deuteronomio. Nosotros mostramos amor al Padre cuando obedecemos su verdad, cuando obedecemos su voluntad, que es los mandamientos que están en ella. ¿Y cuál es el amor que el Padre nos entrega? El amor de la verdad, el espíritu de sabiduría en nosotros. Y todo lo que yo hablo, quienes ya han atendido a mis enseñanzas, saben las escrituras a que yo me refiero. Porque hay escrituras que nos dicen que el Padre no ama a nadie a menos que no habite con la sabiduría. Y que otra escritura nos dice que el espíritu de temor hacia el Padre es el primer paso para ser aceptado por Él, y la sabiduría obtiene su amor. Cada hijo amado, Daniel, que le decía que era el ángel Gabriel le decía que tú eras muy amado, u otras personas que eran muy amadas, Juan con Yeshua era muy amado, personas que eran muy amadas eran porque recibieron ese espíritu de sabiduría en su interior. Dice, porque no recibieron, y con todo engaño de perversidad en los que perecen, ¿verdad? Va a engañar a esos que no llevan la sabiduría del Padre. Dice, porque no recibieron el amor de la verdad, la sabiduría de la Torá, para que fueran salvos. Eso es lo que nos mantiene a salvo, la sabiduría que nace de la Torá. Eso es nuestro Mesías. Dice, por esta razón, Elohim les enviará un gran engaño para que crean en la mentira. Porque no quisieron creer en Él, no quisieron creer en la Torá, que es la verdad, para recibir ese amor, que es esa sabiduría que nos salva, ese Mesías. Y porque no quisieron, Él les va a enviar una mentira para que caigan allí, para que crean en la mentira y se destruyan. Dice, y sean condenados todos los que no creyeron en la verdad, en la Torá, en Génesis, Éxodo, Levíticos, Números, Deuteronomio, sino que se complacieron en la perversidad. ¿Por qué? Porque la perversidad es la transgresión a los mandamientos del Padre. Mas estamos siempre obligados a dar gracias a Elohim por ustedes, hermanos, amados de Yud-Kei-Vay-Kei. Ustedes están viendo, todas estas personas, esta comunidad apartada, fue llena del espíritu de sabiduría del Padre. Por eso son amados de Yud-Kei-Vay-Kei. Yud-Kei-Vay-Kei significa el gran yo soy. Porque Elohim desde el principio los ha escogido para Yeshua, para salvación, a través de la santificación en el Rúa, en el Espíritu, y de la fe en la verdad, en la Torá. Vamos a explicar esto otra vez. Porque Elohim desde el principio los ha escogido para salvación, para que enseñen la salvación, para que enseñen la sabiduría. Porque es que no es como que Él te llena de espíritu de sabiduría para que tú quedes salvo y te quedes sentado emocionado. No, Él te llena de ese espíritu para que tú sirvas como el mismo Mesías, como los apóstoles, como salvación para otros. Ahí tú te conviertes en luz para las naciones, lleno de sabiduría, enseñando a otros. Y entonces,
Así mismo decía, a través de la santificación en el Rúa, ¿sí? Porque nosotros nos santificamos cuando empezamos a entender su palabra y a obedecerla, y por ende ese Espíritu Santo, Espíritu de sabiduría, entra en nuestro interior a santificarnos, a limpiarnos de todos los pecados. Por eso es que el Mesías decía que Él vino a limpiar nuestros pecados, porque Él es ese Espíritu de sabiduría que nos santifica. Dice, y de la fe en la verdad, de la fe en la Torah, Génesis, Éxodo, Levíticos, Números, Deuteronomio, a lo cual los llamó por nuestro, a lo cual los llamó por nuestro, eso era por nuestro evangelio, la manera de explicar esa Torah, para obtener la gloria de nuestro Adonai Yeshua HaMashiach, la sabiduría de nuestro Adonai, del Señor Yeshua HaMashiach. ¡Qué emoción! Dice, así pues, hermanos, estén firmes y guarden los mandamientos. Yo me estoy inventando lo que hablo. Oye, cuando tú llevas la sabiduría y el entendimiento del Padre, ya tú puedes comprender lo que está escrito y para quién fue dirigido. Dice nuevamente, estén firmes y guarden los mandamientos que les han sido enseñados. ¿Cuáles son? Los únicos que hay. ¿Están en dónde? Específicamente en Éxodo 20. Y dice, ya sea por palabra o por nuestro libro. ¿Cómo fueron enseñados? Porque te los contaron, te los enseñaron como yo ahora contigo, o por el libro que ellos le dejaron a ellos, que es la Torah. Dice, nuestro Yukevayhei, Yeshua HaMashiach mismo, el gran yo soy, tu Salvador, eso es el espíritu de sabiduría. Recuerden que nuestro Padre Celestial es una plenitud de espíritus. Y se llama Yukevayhei, el gran yo soy. Y cada característica que nosotros deseemos de Él, ahí Él se convierte. Si nosotros necesitamos sanación, nosotros le llamamos por su característica de sanador. Yukevayhei Rafa, el gran yo soy, tu sanador. Si nosotros necesitamos provisión, lo llamamos por su característica de proveedor. Yukevayhei Jireh, ese es el gran yo soy, tu proveedor. Si lo necesitamos, que sea el Todopoderoso, Yukevayhei el Shaddai. Y si necesitamos que Él sea el Dios de los ejércitos, el líder de todos los ejércitos, Yukevayhei Sebaot. Y así, Dios de todo Dios, Yukevayhei Elohim. Pero nuestra salvación, si necesitamos esa salvación, Padre, Yukevayhei Yeshua. Y Él es nuestro Salvador. Él ahí envía su salvación, que es su espíritu de sabiduría. Eso fue lo que Él hizo. Dice, y nuestro mismo Padre, y Elohim, nuestro mismo Padre, vamos a escribirlo, leerlo otra vez. Nuestro Yukevayhei Yeshua HaMashiach mismo. Eso es el espíritu de sabiduría del Padre. Y Elohim, nuestro mismo Padre. Son dos, que nos ha amado, escuchen bien, que nos ha amado y nos ha dado consolación eterna y buena esperanza a través de la gracia. Yes, sí, porque la gracia, como les dije, es la sabiduría. Nos ha amado a través de la sabiduría, porque nos entregó la sabiduría, por eso es que nos demuestra su amor. Nos ha dado consolación eterna, porque la sabiduría es la que nos brinda la vida eterna. Y buena esperanza, esperanza a esa reunión que tendremos con Él y su Hijo amado en esa nueva Jerusalén. Todo nos brinda esa gracia, esa sabiduría. Así que si tú quieres vivir bajo la gracia, más te vale que entiendas que la gracia es la sabiduría del Padre. Y vas a necesitar ir a Génesis, Éxodo, Levíticos, Números, Deuteronomio, para que ahí comiences a entender cómo obtener esa gracia. Dice, vuelvo otra vez, nuestro Yukevayhei Yeshua HaMashiach mismo y Elohim, nuestro mismo Padre, que nos ha amado y nos ha dado consolación eterna y buena esperanza a través de la gracia, consuele sus corazones y los afirme en toda buena palabra y obra. Tan bello. ¿Cómo puede consolar nuestros corazones y afirmarnos en toda buena palabra y obra? Buena palabra es la Torah, obra sus mandamientos. ¿Y esos corazones firmes? Porque están llenos de la Torah escrita en ellos. Finalmente, eso es el pacto renovado, ¿no? que vino a traer el Mesías. Finalmente, hermanos, oren por nosotros, que la palabra de Yukevayhei tenga libre curso y sea glorificada. Que la Torah de nuestro Padre Celestial tenga libre curso y sea glorificada, llena de sabiduría en los demás.
así como lo es con ustedes, y que seamos librados de hombres irrazonables y perversos, porque no todos tienen fe. Mas Yukivaiker es fiel, y los librará y los guardará del mal. Y tenemos confianza en Yukivaiker obrando en ustedes, y de que hacen y harán las cosas que les encomendamos. Y escuchen bien, y ya, nuestro Padre Celestial, ya es ese prefijo de Yahuwah, que es su nombre original en paleohebreo. Dice, y ya dirija sus corazones al amor de Elohim, a la obediencia de sus mandamientos, y a la paciente espera del Mesías, a la paciente espera de ese espíritu de sabiduría. Les encomendamos, hermanos, en el nombre de nuestro Adonai Yeshua HaMashiach, en la sabiduría del Padre Celestial que está en el Hijo, que se aparten de todo hermano que camine desordenadamente y no bajo los preceptos que recibió de nosotros. O sea, si ustedes tienen aquí gente que aún aprendiendo todo esto, todavía caminan en desorden, todavía no quieren obedecer, miren, no se junten con ellos, porque se van a contaminar. Eso es lo que le está diciendo aquí. Porque saben que deben seguirnos, porque no nos comportamos indebidamente entre ustedes, ni comimos el sustento de ninguno de balde, sino que lo hicimos con trabajo y esfuerzo noche y día, para que no fuéramos carga para ninguno de ustedes. Esto también se lo dijo en la primera carta. Recuerden, dice, no porque no tuviéramos derecho, sino para hacer de nosotros un ejemplo para que nos imiten. Y yo freno aquí, porque esto es algo muy poderoso. Cuando nosotros, viene otro trueno, cuando nosotros comenzamos a enseñar a otros, el Padre, así mismito como sus apóstoles, nos lleva, y me incluyo, a diferentes lugares. Y a veces yo me he tenido que quedar en casas de personas que a veces ni conozco. Y así mismito el Padre me ha llevado a entregar literalmente su ejemplo en diferentes lugares. ¿Qué pasa? Muchas veces, así mismito como él dijo, vende todo y sígueme. Yo no he tenido nada. Y en esos lugares esas personas se ofrecen, ¿verdad? Como dice aquí, no porque no tuviéramos derecho. ¿Por qué? Porque cada persona que está enseñando la Torah del Padre, la sabiduría del Padre, la salvación del Padre, tiene derecho a recibir todo lo que esa otra persona que está recibiendo esa salvación le quiere entregar. Pero, como dice Pablo, para no ser una carga para ustedes, aún con el derecho que yo tenía de estar recibiendo todo lo que ustedes quisieran, comida, espacio de dormir y todo lo demás, yo busqué trabajar día y noche para mi sustento. Y entonces, eso es lo que a veces las personas no entienden, que esa forma de entregar de parte y parte, las personas con sabiduría y entendimiento entregan riquezas espirituales, y las personas que están recibiendo les gusta entregar riquezas materiales. El que no está entregándole a la persona que le está entregando está yo no sé qué corazón tiene, porque yo recuerdo que cuando yo empecé a recibir no estas riquezas, solamente la oportunidad de entender de que yo estaba actuando mal dentro del catolicismo hace años, y a esa señora para mí fue una bendición gigantesca porque mi vida se transformó. Y yo les he contado a ustedes que yo le quería pagar todo lo que pudiera, porque yo sentía que eso era poco comparado con lo que yo recibía de ella. ¿Y qué pasa? Eso es lo que muchas veces las personas no entienden, que a veces esas mismas personas que están llevando la palabra con sabiduría y entendimiento, no cualquiera el pastor de esto que se pase predicando, están en carencia de a veces hasta comida, porque el Padre los lleva en un proceso. Y si ustedes quieren comenzar a recibir esto, también tienen que estar preparados para eso mismo, para poder enseñar a otros y que esto sea parte de su proceso. ¿Por qué? Porque así también serán probadas esas otras personas y también serán probados los corazones suyos en medio de todas esas situaciones. Y ha sido espectacular. Ok, vamos a seguir acá. Dice, porque aún mientras estuvimos con ustedes, les encargamos esto, que si alguno no quería trabajar, tampoco comiera,
porque escuchamos que hay algunos entre ustedes que andan desordenadamente, que no trabajan, sino que son perezosos. Así pues, encargamos a los tales y los exhortamos por nuestro Adonai Yeshua HaMashiach, por el Espíritu de Sabiduría, que en silencio trabajen y coman de su propio pan. Mas ustedes, hermanos, no se cansen de hacer el bien. Y si alguno no obedece nuestra palabra, ¿cuál es la palabra de ellos? La Torá. Génesis, Éxodo, Levíticos, Números, Deuteronomio. Si alguno no obedece nuestra palabra en este cifre, en este libro, ¿verdad? En la Torá, tomen nota de ese hombre y no se junten con él para que sea avergonzado. Aún así, no lo consideren como un enemigo, sino repréndanle como a un hermano. El mismo Yukivai Shalom, el gran yo soy paz, que tiene una característica ahí diferente, les dé paz siempre, en toda situación, sea ya con todos ustedes. El saludo de Pablo con mi propia mano, lo cual es el signo de todo libro, así escribo. La gracia, la sabiduría de nuestro Adonai Yeshua HaMashiach sea con todos ustedes. Amén. ¡Qué cortito fue este! ¡Qué emocionante! Preciosa, bendiciones infinitas para ti también. Muchas bendiciones sobrenaturales. Y veo más ojitos, pero no veo los nombres. Así que si no estoy saludando a nadie más es porque no veo más nombres. Pero qué emocionante que terminamos esta cuarta carta de Pablo, la segunda hacia los tesalonicenses, y la próxima, que yo creo que ya mismito, porque como esta fue tan cortita, los que están en vivo conmigo, ya mismito dentro de nuevo para comenzar. ¡Ah! Romanos, que esto sí que va a estar. Yo no sé si comenzar Romanos, porque esta es larga, nos va a tomar varios días corridos, o saltar directamente a Gálatas y seguir con las demás. No, vamos a seguir en orden. Vamos con Romanos con la próxima. Así que me voy a coger unos minutos de chance para los que están aquí en vivo conmigo y seguimos con Romanos ya mismito porque todavía es temprano. Así que vamos aquí a cantar Tu sabiduría Yeshua y a despedirnos para luego entrar otra vez. Gloria y gloria, gloria y gloria, gloria y gloria, gloria y gloria. Tu sabiduría es tu palabra, tu sabiduría es tu verdad. Tu sabiduría es tu salvación, tu sabiduría es Yeshua. Gloria y gloria, gloria y gloria, gloria y gloria, gloria y gloria. Tu sabiduría es tu imagen, tu sabiduría es tu semejanza, tu sabiduría soy yo, tu sabiduría es Yeshua. Gloria y gloria, gloria y gloria, gloria y gloria, gloria y gloria. Tu sabiduría es el Padre, tu sabiduría es el Hijo, tu sabiduría es el Espíritu Santo, tu sabiduría es Yeshua. Gloria y gloria, gloria y gloria, gloria y gloria, gloria y
Tu sabiduría es tu vida eterna. Tu sabiduría es tu sello. Tu sabiduría es Yeshua. Gloria y gloria, gloria y gloria, gloria y gloria, gloria y gloria. Tu sabiduría es tu gozo, tu sabiduría es tu paz. Tu sabiduría es tu Shabbat, tu sabiduría es Yeshua. Gloria y gloria, gloria y gloria, gloria y gloria, gloria y gloria. Tu sabiduría es tu poder, tu sabiduría es tu entendimiento, tu sabiduría es tu consejo, tu sabiduría es Yeshua. Gloria y gloria, gloria y gloria, gloria y gloria, gloria y gloria. Tu sabiduría es una perla, tu sabiduría es tu reino. Tu sabiduría es tu novia, tu sabiduría es Yeshua. Gloria y gloria, gloria y gloria, gloria y gloria, gloria, gloria. Natalia Bella, vi tu nombre por ahí, bendiciones infinitas. Y para los que están en vivo, pues bien probable que ya mismito en lo que termino de cargar un poquito el celular y descansar un poquito la voz, empezamos por lo menos los primeros capítulos de Romano. Vamos a ver si ahora el tiempo que nos dé. Y así comenzamos Romano ya mismo. Bye.